Hay un centro comercial donde tienen un hermoso ascensor. Claramente han comprado el más grande y todo lo demás, con un hermoso candado. A mi papá le pusieron una serie de multas por estacionar en un lugar para personas con discapacidad. Cuando él fue al SAT a reclamar, le dijeron, pero si usted es una persona con discapacidad, ¿cómo va a manejar un carro? Un periodista deportivo que llevaba siempre un bastoncito. Se estacionaba en el sitio de personas con discapacidad en una radio, llegaba a su oficina, lo tiraba y se ponía a trabajar. No se está pensando en el usuario final. ¿Sabías que el 14.7% de las edificaciones de Lima están realmente cumpliendo con los parámetros de accesibilidad para personas con discapacidad? Esa norma, la norma A.121 del Ministerio de Vivienda, que nos indica cuáles son los parámetros para poder hacer las edificaciones, ¿no? en el Perú, tiene ciertos parámetros que se deben cumplir. Solamente ese 14.7 de las edificaciones lo cumplen. El día de hoy, en tu programa Sitio Reservado, vamos a hablar de un tema muy importante: pensar en el usuario final. En este caso, de las personas con discapacidad, y del otro lado, del lado de la accesibilidad, pensar en todas y cada una de las personas que están en el territorio nacional. El día de hoy nos acompaña Felipe Quevedo, que es psicólogo. Él es miembro del canal Conducta TV, al cual le vamos a hacer una serie de preguntas referidas a este punto que les estamos mencionando: pensar en el usuario final. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. A ver, la primera pregunta que te tengo, Felipe, es: ¿por qué cuando vemos, por ejemplo, que Conadis hace una publicación en sus redes de Instagram, ¿no? Temas variados, te colocan en la parte de la publicación el enlace abajo? Muchos de los usuarios de Conadis, de las personas que siguen a Conadis en redes, ¿no? Les publican o les comentan en cada una de estas publicaciones: no se puede ingresar al enlace, no se puede ingresar al enlace, ¿no? Sin embargo, ellos lo siguen haciendo. Ahí regresamos a la parte inicial de este programa: pensar en el usuario final. ¿Qué sucede con el ciudadano, con las personas que últimamente no estamos pensando específicamente en eso? Posiblemente nos mecanizamos, ¿no? Nos automatizamos. Tengo que cumplir con esa cantidad de publicaciones, las programo, las pongo y no me interesa quién las reciba, sino cumplir mi actividad. Que eso es muchas veces lo que nos pasa a las personas, ¿no? Que yo me quedo, por ejemplo, es tu cumpleaños. Yo te regalo un polo, no me interesa qué color te gusta, no me interesa qué talla eres. Te compro un polo color rojo, talla small. Y a ti no te gusta ni el rojo ni el talla small. Y te lo regalo. Y al regalártelo, cumplí con darte un regalo, pero no pensé en lo que tú querías, en lo que tú necesitabas, en lo que tú esperabas. Es más o menos algo similar lo que ocurre con lo de las redes, ¿no? Que de repente el community que hace la publicación tiene una serie de copies que colocar, los programa, los coloca, listo, son las 6 de la tarde, me voy a mi casa y no analicé que la persona que recibe esa información de repente no tiene el mismo conocimiento y además que sea engorroso porque tendría que copiar el enlace y luego pegarlo en un navegador, ¿no? No pienso en el usuario porque tengo yo el objetivo de terminar con mi tarea y ya el resto es asunto del otro, pues, ¿no? Es una muy, muy básica empatía o ausencia de empatía que tenemos con las personas en general, más aún, imagínate en el caso de personas con alguna discapacidad. Ok, es interesante lo que mencionas, Felipe. Nosotros tuvimos la oportunidad, cuando estuvimos recorriendo las calles de Lima con el equipo, ver, por ejemplo, una persona que se fue a cuadrar en un banco, ¿no? En el cruce de Angamos con Comandante Espinar. Los que conocen ese cruce van a saber de qué banco estamos hablando. Esta persona, que no tenía ninguna discapacidad, se cuadró en el sitio que es para personas con discapacidad, ¿no? Bajamos con el equipo a ver a esta persona. De repente era posible que tuviera alguna discapacidad no detectable con facilidad, si el término lo permite. Sin embargo, cuando bajamos al sótano, porque es una agencia que tiene sótano, hablamos con la persona que atendía
Y esta persona, en vez de pedirle de manera amable, diplomática, que moviera su vehículo para poder ser atendido, lo que hizo fue atenderlo rápidamente, antes que a todos, para que se retirara de las oficinas. Yo siento que en esa operación lo que se hizo en realidad fue premiar el comportamiento de este conductor, desde mi punto de vista, ¿no? Justo hoy hemos invitado a Felipe para que nos explique desde el lado psicológico qué es lo que buscaba esta trabajadora del banco y qué es lo que pensaba este conductor. Desde el punto de vista de la trabajadora, en primer lugar es similar a lo de hace un rato, ¿no? Me saco el problema de encima lo más rápido posible, ¿no? Y con respecto al conductor, ahí es el tema de la solución de mis necesidades de la forma más rápida posible, sin importarme si esto puede afectar a otras personas. Claro, una cosa es la empatía y de repente pedirle empatía a algunas personas es pedirle mucho, ¿no? Pero hay normas de convivencia. Por ejemplo, frente al canal hay casillas pintadas de estacionamiento. Y a mí, cuando venimos en la mañana y tenemos que grabar o tenemos alguna actividad o vengo al consultorio, me llama mucho la atención que temprano hay espacios libres, que hay vehículos que se estacionan entre dos espacios. O sea, en la línea que divide los dos espacios y evidentemente inhabilitan uno, pues, ¿no? Y uno se pone a pensar y dice, la vez pasada ocurrió eso. Y yo decía, ¿qué estaba pensando esta persona? Porque bueno, de repente vino a las 6 de la mañana y no había nadie y se estacionó un ratito ahí para bajar a la farmacia, pero después como a las 11 12 me asomé al mediodía y el carro seguía ahí. Y esos dos espacios de estacionamiento estuvieron inhabilitados durante todo el día. Esa persona solucionó su necesidad inmediata de encontrar un sitio para estacionarse y de repente estaba con la hora, pero perjudicó al resto de personas que necesitaban ese espacio. Entonces, lo que ocurre es que muchas personas no tienen mayor noción de la importancia de respetar los espacios exclusivos para personas con discapacidad, pero no tienen noción por tres aspectos. Primero, porque priorizan su bienestar. Segundo, porque no creen o no le dan la importancia necesaria a la accesibilidad preferencial y exclusiva muchas veces para personas con discapacidad. Y tercero, porque no hay muchas leyes que condenen, no sé si hay leyes, pero no hay castigos para ese tipo de acciones. Ayer iba a un restaurante y mi esposa me decía, porque iba con mi papá que va en silla de ruedas, mi esposa me decía, ese restaurante puede ser un poco complicado porque tiene piedritas, porque está frente al mar, tiene piedritas. Y yo le dije, debe tener un espacio para personas con discapacidad. Y efectivamente encontré un espacio enorme al costado de la puerta en una zona que estaba asfaltada para que no haya problemas con la silla de ruedas y el acceso. Y ahí estaba la rampa, el acceso fue genial. Ese acceso fue genial y ese restaurante se preocupó por brindarle esas facilidades sin alterar también su paisajismo, pues porque tiene todo el tema de la playa. Entonces es importante que sepamos que hay normas exclusivas y que uno debe cumplirlas. Porque como ya en algún momento lo hemos conversado, si yo no cumplo una norma, si tú estás en tu carro y te estacionas en un sitio que no te corresponde y además vas con tu hijo en el carro y tu hijo mira eso y dice, ah, es normal. Con tal que un espacio esté vacío, así se pintado de azul, igual yo me estaciono. Más aún, no sé si alguna vez te comenté esto, creo que lo revisamos en un programa. Una vez yo iba con mi mamá, creo, y mi esposa, y ninguno tenía alguna condición que indicara o que nos facilitara utilizar el estacionamiento para personas con discapacidad. Y se me acercó un vigilante del centro comercial y me dijo, señor, estaciónese ahí. Porque yo estaba buscando sitio. Y le digo, no, pero eso es exclusivo, ¿no? No importa, no viene nadie. Me dijo, estaciónese nomás. Le dije, no, no puedo hacer eso. Le digo, tú eres la persona que debería indicarme que no lo haga justamente en caso yo lo hiciera, ¿no? Entonces hay una desnaturalización, una desensibilización. Creo que es básicamente eso, sacarnos el problema encima, solucionar mi asunto y el que viene detrás que vea cómo soluciono sus temas. Pero es un tema, desde mi punto de vista, Felipe, que no necesariamente está enfocado en el tema de la clase social o el poder económico, ¿no? Sin ir muy lejos, cuando uno va, por ejemplo, por la zona de Caraballo, ¿no? Ujú. Donde se están haciendo urbanizaciones nuevas, venden terrenos y todo lo demás, uno puede ver claramente ahí
que esos terrenos están siendo zonificados, están siendo diseñados con las famosas rampas, ¿no? En las esquinas de cada una de las cuadras, generando, según la norma A.120 del Ministerio de Vivienda, la inclinación correcta dependiendo de la altura de la vereda, ¿no? Si una vereda tiene una altura hipotética de 18 centímetros, pues esa rampa tendrá 1,80 m, ¿no? Para que la persona que está en silla de ruedas pueda acceder, ¿no? Y no tenga que tener unos brazos de físico-culturista, porque si no, no va a poder subir. O en el caso de la silla de ruedas, se puede ir para atrás si es que la inclinación es demasiado elevada. Claro. Entonces, vemos que desde ese punto no necesariamente es un tema económico, sino es un tema de orden, ¿no? Sin embargo, pasamos por distritos que están en San Borja, en San Isidro, no, perdón, en calles en San Borja, San Isidro, Jesús María, Lince, y vemos que ese tema no está colocado y que cuando hacen los famosos trabajos de adecuamiento de las veredas, de las pistas, no consideran eso. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué está pasando ahí? No es un tema de sociocultural, no, de socioeconómico, perdón, es un tema de dinero. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué en una parte sí tenemos esta sensibilización y en la otra parte no? Mira, hay una explicación clínica de repente o psicológica en la cual podríamos decir de que hay pues una ausencia de empatía y todo, pero hay una explicación quizás un poco más empírica, ¿no? Que no tiene ninguna base, pero que yo sí me animo a darla. Creo que no somos conscientes de las necesidades de una persona con discapacidad hasta que no tenemos en nuestro entorno a una persona con discapacidad. No digo que todos, pero creo que muchas, o que nos identifiquemos con el caso de una persona con discapacidad. Eh, en algún momento, hace un par de programas tuyos, entrevistaste a Antonio Prudencio y él decía, qué bueno que las personas, que los niños que se están formando nos vean, ¿no? Refiriéndose a las personas con discapacidad. Y es cierto, o sea, que uno sepa que existe, que coexiste en un espacio en el cual hay personas sin discapacidad y personas con discapacidad con exactamente los mismos derechos, con exactamente las mismas responsabilidades, evidentemente según las limitaciones que la propia discapacidad pueda generar, pero que se normalice el hecho de entender que hay personas con discapacidad, siempre digo, personas diestras, zurdas, y es perfectamente normal, nadie te mira raro por ser zurdo, pero lamentablemente hasta que no tenemos a alguien a veces en el entorno, esto pasa por ejemplo con enfermedades como el cáncer, ¿no? Te comienzas a preocupar por contratar un seguro todo cuando tu amigo, tu vecino, alguien viste que estuvo con cáncer, que ha fallecido, y ahí todo el mundo se comienza a preocupar, ¿no? Cuando tú vas a un cementerio, a un entierro, un sepelio, se te acercan las personas del cementerio a ofrecerte los paquetes y en ese momento tú sí la piensas y dices, no porque te vas a morir, pero dices, pero bueno, en algún momento yo tengo a mis papás de tal edad, mis abuelos, entonces sí, pues tendría que prever porque esto también es todo un gasto, todo un tema. O sea, solemos ser personas muy reactivas. Y yo me animaría a decir que esa es la explicación, que posiblemente te tocó en cualquier distrito un arquitecto, un ingeniero que tiene noción de lo que representa para una persona con discapacidad tratar de acceder a un lugar. Y por otro lado tienes otro que tiene que cumplir una norma. Alguien que solo tiene que leer el papel. Exacto. Y hacer lo mínimo indispensable. Exacto. Ahí está la rampa. Listo, perfecto, ¿no? Por ejemplo, tengo que tener un baño para personas con discapacidad que tenga una puerta de tal ancho. Listo, ya está. Y exactito, con centímetros exactos. Sí, exactito, sí. ya. Listo, ahí está la norma. Pero no te preocupas de ponerle barandas, de poner, como te comenté en algún programa, un lavatorio adentro de este baño para que la persona, aprovechando las barandas, pueda lavarse las manos y no tenga que salir y hacer todo un trámite afuera. O lugares en los cuales hay rampas que son de repente no tan empinadas, pero sí son muy prolongadas y te pones a pensar que una sola persona, o sea, una persona sola en silla de ruedas tendría que subir, pero luego tendría que parar a mitad de rampa, poner el freno, descansar los brazos, luego soltar el freno y volver, y es complicado. Yo lo hizo mi papá, es complicado. Eso, por ejemplo, que tú comentas ahorita, lo hablamos efectivamente en el programa que estuvimos con Antonio Prudencio. Desde acá un saludo, Antonio, sé que nos estás mirando. E hicimos referencia al centro comercial Larcomar, ¿no? Con las rampas que están
en un extremo, que son unas rampas para que tú te puedas Sí, sí, mover sí, en sí. silla de ruedas. Y cuando me comentaron por los canales internos del programa, ¿no? En el correo electrónico sitio reservado @conducta.tv, ¿no? Ahí me hicieron hincapié y me dijeron, dale una miradita a la norma A.120 del Ministerio de Vivienda, y efectivamente le di una mirada. El 23 de febrero del 2023 tuvieron una adecuación a la norma. Ahora en la parte de abajo va a salir esta información. Pero bueno, ahí vi esta norma que decía específicamente cada cuánto tiempo en una rampa tiene que haber como que una especie de descanso y la dimensión del mismo, Ok. ¿no? Porque Claro, obviamente no me voy a hacer claro. una Un rampa. descanso horizontal, te No, refieres. Exacto, no claro. me voy a hacer una rampa de 20 metros porque ni Arnold Schwarzenegger en sus mejores Claro. momentos puede manejar una silla así, ¿no? Pero la de Compupalas, la rampa para acceder a Compupalas es bastante, es como un caracol y no tiene descansos. Entonces, en algún momento yo he subido por ahí con mi papá y él me ha dicho, solo esto no lo hago, ¿ah? No lo hago, ¿ves? O sea, solo cómo subo. Claro, la del Arcomar yo hago el ejemplo porque voy a tratar de ir y revisar, felizmente ahora con la nueva tecnología que hay en los celulares, ¿no? Uno puede darle una medición Claro, sin claro, necesidad de llevar un centímetro. claro. Quiero ver exactamente la dimensión de esa rampa y ver si tiene el descanso en el medio, Sí. que yo me acuerdo claramente hasta hace 2 meses que he ido no existía, ¿no? Hay que hacerle también la observación al Arcomar, si es que vas, que el ascensor para personas con discapacidad es pequeñísimo. En ese ascensor entra la silla de ruedas de mi papá. Hay que tener en cuenta que las dimensiones de la silla de ruedas no son únicamente lo que mide la silla, porque mi papá usa soporte ortopédico y su pierna va fuera de la silla, excede unos centímetros. Entonces, si yo hago un ascensor exactamente para que entre una silla, la persona que va llevando la silla tiene que entrar con la silla, Es y si correcto. la persona lleva la pierna estirada, entonces lo que tiene que hacer mi papá es soltar el gancho del soporte ortopédico para que su pierna doble la rodilla, que no debería ser así porque eso le hace un daño, para poder... Y ese ascensor es súper pequeño, súper pequeño. Para los registros, la dimensión de un ascensor para personas con discapacidad, que en realidad es que tengo entendido es el mínimo de un ascensor, Mm, es de 1,20 m por 1 metro. ¿Ya? ya. Yo no me acuerdo, o sea, sí sé que el ascensor del Arcomar es muy pequeño. Chichito, sí. No estoy seguro si cumpla con esos parámetros, pero también la norma te dice claramente, ¿no? Que si bien ese es el espacio mínimo que debe tener un ascensor, se debe considerar que muchas de las personas con discapacidad van con una persona de asistencia, ¿no? Entonces, si tú le colocas 1,20 m por 1 metro, la persona de asistencia no va a ir flotando, ¿no? Claro, Entonces, claramente ahí hay un punto ya de empatía al momento que tú correcto, desarrollas un proyecto para correcto. que todos puedan vivir, digamos, armoniosamente. Y no solo en infraestructura. Hace un par de meses fui al Parque de las Leyendas y fui con mi papá, mi mamá y con mi hija. Y cuando mi papá presentó su carnet de Conadis, le dieron a él una entrada gratis y una segunda entrada para un acompañante. O sea, mi papá y mi mamá que llevaban la silla no pagaron la entrada. Y me pareció genial, porque Claro. si solamente piensas en la persona con discapacidad, estás pensando en una persona que sea autónoma e independiente, pero no todas las personas con discapacidad son autónomas. Cuando tuviste el programa de Antonio, yo tuve la oportunidad de verlo y él llegó solo, creo, ¿no? Sí, Él se llegó moviliza solo. solo. Pero, por ejemplo, mi papá no se moviliza solo. Ya no, pues ya le es difícil por el tema del esfuerzo físico. Y generalmente lo moviliza mi mamá o lo movilizo yo. Entonces le dieron una entrada gratuita a ella también. Y me pareció formidable, ¿no? Me pareció formidable porque es una manera de decir, entiendo que no solamente tengo que cumplir con la norma que me indica Conadis de darte la entrada libre, sino que también tengo que pensar en la integridad del servicio que te estoy prestando. Como tú dices, tengo que pensar en el usuario final y no pensar en mí y a cumplir la norma. Ahí quedó. Entonces, ese dato, por ejemplo, para que la gente, a mí me pareció formidable. Es correcto. A nosotros también como familia nos invitaron a un club privado y efectivamente al momento de ingresar mi hija, ni siquiera la contabilizaron en el tema de cantidad de invitados, sino por su propia condición dijeron, no se preocupe, la niña entra con una persona más de compañía
¿no? Sin modificar el tema de la cantidad de invitados. Qué genial. Entonces ahí me di cuenta que ese club, no vamos a dar el nombre tampoco, piensa en las personas con discapacidad, piensa en el usuario final. Y en general toda la infraestructura del club estaba muy bien desarrollada para que una persona con discapacidad pueda movilizarse y pueda hacer sus actividades con total libertad, ¿no? Entonces, bueno, la idea de este programa es pensar en el usuario final, ¿no? Pensar, ojo, no solamente en las personas con discapacidad, sino en la accesibilidad para todos, ¿no? La accesibilidad para todos es importante. Siempre hacemos la mención de cruzar las pistas en un óvalo que no tiene semáforo, porque realmente es imposible, ¿no? Y eso también quiero comentarte una vez más, Felipe. Yo sigo entrando a este óvalo, es muy cercano a mi casa, yo camino por ahí, pero generalmente veo que la gente se sigue metiendo el carro como, como que le quieren ganar al peatón. Y yo te lo juro que sigo tratando de darle vueltas en la mente. ¿Qué sucede en estas personas? Me he dado el trabajo de salir en la mañana, que en teoría la gente está apurada, pero debería estar más tranquila, ¿no? En la noche, que en teoría ya sales a tu casa y estás, ¿no? Sin ninguna prisa. Y en todo momento veo a la gente como que agresiva. No sé cómo lo ves tú. Es que, a ver, hay personas que de repente violan una norma sin querer, ¿no? De repente alguien estuvo muy apurado, se parqueó mal, y de repente una persona muy distraída se estaciona en un sitio que es para personas con discapacidad, y tú le dices que no es el lugar apropiado, y te piden mil disculpas y se retiran. No lo vi. Puede ser que alguien esté distraído. Pero hay personas que adrede violan la norma porque no les interesa. Si una persona es capaz de violar una norma, ¿por qué? Y lo hace conscientemente, ¿por qué te diría, ay, si tienes razón, hermanito, discúlpame? Si una persona es capaz de violar una norma es un acto de violencia. Quiere decir que esa persona es agresiva. O sea, Qué interesante lo que mencionas, porque, por ejemplo, en el colegio de mi hijo hay un sitio específico para personas con discapacidad. Me refiero para cuadrar el vehículo, ¿no? Que no está dentro de las instalaciones, sino está afuera, sí, lo he visto. ¿no? Entonces, es raro, por no decir imposible, que alguien se cuadre ahí cuando no tiene una persona con discapacidad dentro del vehículo. La verdad, yo nunca me he topado con ningún caso de esos, sería mentirles, ¿no? Pero lo que sí me he topado es que ese espacio está vacío, ¿no? Y cuando yo he llegado en el carro para tratar de cuadrarme, no puedo porque atrás se cuadró un carro que me impide el acceso a ese sitio, ¿no? Pero generalmente es una persona que no es agresiva a primera línea, pero cuando tú dices es un comportamiento agresivo, ¿a qué te refieres con ese punto? Aquí una agresión no necesariamente implica heteroagresión, o sea, darte un golpe a ti. No, pero si de repente, ahora terminando el programa, David nos dice, vamos a tomar una foto, y yo trato de ponerme adelante, o trato de repente dejarte a un lado, yo estoy siendo agresivo contigo, pero no te estoy tocando. Y si yo sé que hay un lugar que es para una persona cuya condición yo no cumplo, y sin embargo, por ejemplo, cuando me estaciono, hay línea blanca, me puedo estacionar, pero sé que si me estaciono aquí, la cola del carro va a tapar la rampa de la vereda por donde podría subir una persona en silla de ruedas. Y yo lo hago porque por ahí sí pasa. Eso es un principio de violencia. Por eso es que hablamos de violar una norma. Estacionarse en un lugar para personas con discapacidad es violar una norma. O sea, es violar una norma. Como violar una norma es pasarse una luz roja, como violar una norma es matar a una persona. O sea, es que a veces decimos, ay no, Felipe, pero ¿cómo vas a comparar? Pues matar a una persona con violar, con estacionarse en un lugar para personas con discapacidad. Es el principio de algo que luego desencadena en algo más grande. Ayer fui a recoger a mis padres de un lugar, bueno, fui a acompañarlos, ellos estaban en un restaurante, y cuando yo llegué en la residencial San Felipe, busqué un lugar para estacionarme. Evidentemente no busqué el sitio para personas con discapacidad, pero me puse a pensar que cuando yo saliera de ahí iba a llevar a mi papá a su casa, porque ellos no habían ido en auto, habían ido en silla de ruedas.
Entonces dije, debería estacionarme en el sitio para personas con discapacidad porque voy a venir con su silla y no va a tener el espacio en un lugar que no es para personas con discapacidad. Me estacioné ahí y efectivamente cuando salimos necesitábamos ese espacio porque si no, no hubiera podido subir. Pero yo sentía que estaba violando una norma. No, Porque yo claro. estoy programado para no estacionarme en esos lugares si no estoy con él. Pero en este caso iba a recogerlo, o sea, tenía cierta lógica, pero me bajé mirando y dije, ahorita alguien me va a decir algo y le voy a tener que explicar, no, estoy viniendo a recoger a una persona con discapacidad. No, o sea, a mí me pesó porque tengo conciencia de que eso está mal. Claro, pero mira, qué bueno que mencionas eso porque a nosotros como familia también nos da un poco de temor, por ejemplo, cuando vamos al supermercado, Ujú, vamos con Vera, ¿no? ujú, Entonces nos cuadramos en el sitio para personas con discapacidad porque obviamente está Vera, ¿no? claro. Pero a veces hacemos las compras, ¿no? Siempre salimos en familia y a veces Vera se va caminando a la casa, ¿no? Con su coche, ¿no? Porque quiere ver la calle y bueno, Ujú, A o B motivos. Entonces, pero a mí se me prende el foco y digo, yo llevo a la cochera a cargar las cosas del supermercado, que estoy estacionado en el sitio de personas con discapacidad y obviamente está o estaría mi esposa, mi hijo y yo. ¿Y dónde está la persona con claro. discapacidad? Entonces yo tengo que decirle a la cuidadora de Vera, le digo, acompáñanos un ratito a la cochera, Claro, ¿no? claro. Para pasar ese momento. A mí me pasó lo mismo, ¿ah? Me pasó lo mismo, Pero sí, yo creo sí. que más que todo es por mí, ¿no? Por un tema de estoy tratando de, Correcto. en la urbanización en la que vivo, de concientizar a todos, ¿no? Y obviamente, pues no quiero que en ningún momento reciban un mal mensaje. Tú sabes que una vez a mi papá le pusieron una serie de multas, una serie, 6 multas, por estacionar en un lugar para personas con discapacidad. Entonces mi papá fue y le dijo, mi papá no tenía ningún distintivo, pero era él, pues, el que es el que conducía su auto. Entonces, cuando él fue al SAT a reclamar, le dijeron, pero si usted es una persona con discapacidad, ¿cómo va a manejar un carro? O sea, Nos tiramos todos por la ventana. un pensamiento absolutamente primitivo y absurdo, ¿no? Entonces, ese es un tema importante al respecto. Mira, eh, una de mis series favoritas, Better Call Saul, una serie de un abogado trucho estadounidense, él llegaba y se estacionaba en su oficina y sacaba un letrerito de persona con discapacidad y lo ponía en el espejo y se iba. Y no tenía ninguna discapacidad física. Entonces dejaba ahí el letrerito. Yo conozco el caso de un periodista deportivo, ahora ya de edad más o menos avanzada, que llevaba siempre un bastoncito. Se estacionaba en el sitio de personas con discapacidad en una radio AM, pero muy conocida, y se bajaba con su bastoncito, llegaba a su oficina, lo tiraba y se ponía a trabajar. Y se iba con su para utilizar ese sitio reservado, o sea, como el programa. O sea, ese es el nivel de cosas, es un tema cultural, es un tema cultural. No pensamos en el usuario No final, pensamos en no eso. pensamos en la persona y obviamente esto nos está trayendo un problema como sociedad. Pero lo bueno es que estamos tratando en la medida de lo posible de cambiar eso. Siento que los niños ya al momento que interactúan con una persona con discapacidad lo hacen con mayor naturalidad y eso en realidad eso es muy bueno para todos. Hay un último ejemplo que te quería comentar sobre en el Poder Judicial, ¿no? Me contaron el caso de una lectura de sentencia que tenían un espacio para personas con discapacidad, ¿no? Muy bien implementado, por cierto, hasta el punto en el cual lo estaban utilizando como almacén, Ujú. ¿no? Entonces, y luego, pues, las personas con discapacidad no podían hacer uso de ese espacio porque obviamente era un hermoso almacén. ¿Qué pasa por la cabeza de la persona que designa un espacio para personas con discapacidad, específicamente para una lectura de sentencia o para una toma de manifestación, y lo convierte en un almacén? No solo eso, Y, para y no puede añadir, decir que no sabía. claro, claro, para añadir ese caso que también lo conozco, la persona cuando llegó y no podía hacer uso de la sala exclusiva para personas con discapacidad porque estaba con almacén y con llave y, no, y estaba inhabilitada, a esa persona se le invitó a participar en la reunión que era en el tercer piso vía Google Meet. O sea, estaba la persona al costado de la sala para personas con discapacidad, a la cual no tenía acceso pese a ser una persona con discapacidad, y estaba conectado a la reunión desde su celular al costado. Irónico, o sea, es un fail enorme, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza de las personas que cumplen con la norma
pero que no les interesa eh, la funcionalidad de dicha norma, ¿no? Es como cuando tú ves a personas. El otro día venía por la Panamericana Norte y vi a una persona con su casco, una persona en moto con su casco, con un acompañante que llevó un casco de ingeniero. ¿Esos que se ponen así, esos blancos? Y lleva un casco de ingeniero. Ya. Y claro, en el pantallazo tú ves que las dos personas tienen casco, pero cuando pasé por el costado dije, no puede ser. O sea, están cumpliendo con la norma, entre comillas, porque de lejos el policía no los va a parar porque ve que los dos están con casco, Pero si se cae, pero adiós. si se cae se muere. O sea, ese es lo que no medimos, ¿no? Entonces, ese es el problema, que es correcto, no pensamos en el usuario final y para pensar en el usuario final necesitamos pensar en la funcionalidad. Es como que yo te traiga un plato de sopa y te la deje ahí y no te traiga una cuchara. Tío, pero te he traído la sopa más rica del mundo. Y calientita. Y calientita, ahí está. Y después vengo después de 15 minutos y ¿por qué nos tomamos la sopa? No me trajiste cuchara. Ay, detalles. No, no son detalles. Son aspectos que tienen que... Si no funciona, no sirve. Es como que te diga, mira ese Maserati hermoso que vamos a manejar, pero no tiene gasolina. Entonces, lindo carro, pero no tiene gasolina. Y si no tiene gasolina, no lo podemos mover de aquí. Si tú creas una sala para personas con discapacidad en una entidad pública del Poder Judicial, ¿no? En una sala de audiencia del Poder Judicial, y esa sala está con llave, o si tú creas lo que pasa en los sitios para personas con discapacidad que tienen un cono adelante, y no hay nadie que saque el cono, tú ya te quieres estacionar No se puede. y no se puede. ¿Cómo podría tu papá mover el cono, por No ejemplo, podría, para claro. estacionarse? Claro, no podría. Ese es un punto en el cual no se está pensando en el usuario final, la famosa experiencia de usuario, interfaz de usuario que se usa en el término de sistemas. En este caso específico no se está utilizando. Hay un centro comercial entre Miraflores y San Isidro donde tienen un hermoso ascensor, de esos que te levantan más o menos un piso, ¿no? Ujú. Hermoso, ¿ah? Y se nota que claramente han comprado el más grande y todo lo demás, y ahí tranquilamente entran dos sillas de ruedas, Ujú. con un hermoso candado, que no se puede utilizar y nadie da razón del candado, ¿no? Entonces, de nuevo, como comenta Felipe, tenemos la implementación, compramos el ascensor más grande, es hermoso realmente, pero no está la llave del candado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos manejar? Entonces, la idea es siempre en todo momento pensar en el usuario final. ¿Cómo podría esta persona sentirse? ¿Qué necesitaría esta persona para que esto que estoy haciendo sea realmente funcional? Si nos colocamos en esa posición, si comenzamos a pensar de esa manera, entonces todo va a fluir. No sé, Felipe, si quieres acotar algo más. No, te agradezco, pero es un tema muy, muy interesante. Creo que este tema da para mucho más también desde la perspectiva del mismo usuario final, así que de repente sería genial que tengas algunas personas que hayan pasado en carne propia estas dificultades, pero te agradezco y te felicito por el programa. Gracias, Felipe. Bueno, ya saben que nos pueden enviar esa información a sitioreservado@conducta.tv. Me indican si ustedes quieren salir con nombre y apellido en las publicaciones. Si prefieren salir anónimos, me indican también y solamente saldrán las fotos y los videos y las iremos publicando durante las semanas. Listo. Ah, y lo último, por favor, un llamado a la acción. Síguenos, suscríbete a Conducta TV para que esto pueda seguir avanzando. Gracias.